Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline. Miren, en el día de hoy les voy a enseñar a tejer estas hermosas argollas, estos pendientes o zarcillos, como lo conozca. Están muy lindos, están tejidos a crochet. Así que si es la primera vez que me visita, te doy la bienvenida. No olvides de suscribirte, hacer cualquier comentario, darle me gusta y compartir este video para que pueda llegar a más personas. Si quieres aprender a hacer estos lindos aretes, pues continúa viendo el video. Bien, vamos a utilizar hilo de algodón para agujetas recomendadas 2 milímetros. Este es de la marca Katia, pero pueden utilizar cualquier marca. Vamos a utilizar 2 agujetas. Y vamos a utilizar esta 0.75. Esa es la que siempre utilizo para hacer trabajo pequeño. Con este hilo matizado número 8. Vamos a utilizar tijera, bases para arete, puede ser dorado, puede ser el diseño que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este. Pegamento para pegar las florecitas. Vamos a utilizar un platito. A mí me gusta más de vidrio así o un metal, pero no me gusta plástico. Siento que se pega más. Tiene que ser plano si el trabajo es grande. Bien. Tengo otro de ese más grande. Vamos a utilizar esto es pegamento. Siempre me hacen esas preguntas en los comentarios. Esto es pegamento. Yo utilizo blanco. Pero últimamente estoy utilizando este. Transparente. No importa la marca. Tengo un video en el canal enseñando cómo lo preparo. Paso por paso. Comencemos. Hago mi anillo mágico. El nudito. Ahora voy a tejer 5 medios puntos. Vamos a tejerlo un poquito flojo. 1, 2, 3. Ahora sí, aquí. Dentro del arito. 5 medios puntos. Cierro con este hilo, voy jalando. Entonces hago en el primer medio punto un punto deslizado. Voy a hacer otro punto deslizado en el próximo medio punto. Esto es opcional, yo lo hago así. Voy a subir con 3 cadenetas, una lazada, y ahí mismo donde subí con las 3 cadenetas voy a hacer 2 puntos altos, uno y aquí mismo 2. Ahora voy a tejer 3 cadenetas y ahí mismo voy a hacer punto deslizado. Voy al siguiente, un punto deslizado y voy a subir con 3 cadenetas.
ahí mismo en el siguiente, ¿verdad? Donde comencé la cadenita voy a hacer 2 puntos altos con una lazada. Tres cadenetas. Punto deslizado. Ya tenemos dos. Voy al siguiente medio punto con punto deslizado. Y ahí subo con 3 cadenitas. Una lazada. Y voy a hacer 2 puntos altos. Tres cadenetas. En el mismo espacio. Punto deslizado. Aprieto así. Y ahí tengo los 5 pétalos. Entonces, para que se vea uniforme todo, miren lo que voy a hacer. Voy a pasar con punto deslizado al siguiente, a donde ya está hecho, donde introduje estos puntos aquí, miren. Punto deslizado, así. Y ahora sí, ya voy a cortar. Entonces, voy a pasar para atrás. Así. Ahora voy a hacer un nudito. Voy a jalar para achicar el huequito aquí, miren. Y listo. De este vamos a tejer 4 florecitas para nuestro arete. Entonces vamos a endurecer. Acuérdense que tengo el tutorial en el canal de cómo lo preparo. Voy a poner un poquito así nada más. Esto aquí lo voy a cortar porque no lo voy a utilizar como algo algunas veces. Ponerlo aquí. Vamos a dejar aquí que seque. Entonces vamos a hacer el aro. Vamos a hacer el aro. 3 dedos. 5 vueltas, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a hacer
aquí lo agarramos. Ahora vamos a hacer 36. Si a ustedes le dan más de 36 medio punto, no importa. Lo que tienen que importar es que los dos aros tengan la misma cantidad de medio punto y de vueltas y todo lo demás. Dos. Tres. Cuatro. Miren, este con la agujeta número 2. 5. 6. Son 36. Seguimos tejiendo. Y acuérdense que es 4 florecitas por par de aretes. Así que serían 8 florecitas que ustedes van a tejer. Entonces volvemos ahora. Tenemos 36. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora la segunda vuelta tiene que haber 43. Llevo 1. 2. 3. 4. Cerramos con punto deslizado. Y vamos a esto para atrás, así, escondiendo. Después para adelante y después por último para atrás. Perfecto. Lo que ahora vamos a hacer es endurecer. Vamos a endurecer. ¿Sí? ¿Qué volvemos ahora? Miren qué lindo le queda el dorado al color marrón. Pero si ustedes tienen de este, le puse ese para que vean cómo varía. Simplemente con la aplicación de esta base. Es decir, la base en sí le da un toque diferente a nuestro arete. Entonces vamos a proceder a pegar nuestras florecitas. Este está supuesto, lo dejé así. Yo utilicé este, pero ustedes pueden utilizar cualquier.
Voy a dejar que se seque. Y volvemos ahora para que vean el parque lindo juntos. Pues miren qué lindo quedó. No sé qué piensan ustedes. Si quieren pueden ponerle perlitas aquí en el centro de cada flor. Para mí así está bien. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjame en tus comentarios cualquier duda o sugerencia. Gracias por suscribirte y darme el apoyo de siempre. Nos vemos en una próxima. Bye bye.